Vale, pues para acabar el tema vamos con dos ejemplos de cómo utilizamos el teorema de Sylow para estudiar grupos. Entonces, una primera nota es, bueno, como siempre, ¿vale? Definición de que S sea un P subgrupo de Sylow, ¿vale? Como siempre, P elevado a K por M, donde P es un número primo y P no divide a M. Entonces, si S es un P subgrupo de Sylow, ¿vale? Sabemos que S tiene orden P elevado a K. Entonces, si S tiene orden P elevado a K y G tiene orden P elevado a K por M, ¿vale? Por el teorema de Lagrange, ¿vale? Que está aquí escrito, las igualdades, el índice de S tiene que ser M, ¿vale? Entonces, si el índice tiene que ser M, utilizando el teorema de Sylow, como S está contenido en su normalizador, tenemos que el número de P subgrupos de Sylow, que era el índice del normalizador, divide al índice de S, que era M. ¿Vale? Entonces, para trabajar con subgrupos de Sylow hay dos cosas que son importantes. Una es la que dice el teorema de Sylow, que es el número de P subgrupos de Sylow es equivalente a 1 módulo P, y esta es la segunda, que es el número de P subgrupos de Sylow divide a M. ¿Vale? Entonces, con esas dos cosas más o menos podemos ir atinando cuántos subgrupos de Sylow hay. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice ejercicio, si G es un grupo de orden 148, entonces G no es simple. ¿Vale? Una de las aplicaciones que tiene el teorema de Sylow es poder estudiar mejor o más sencillo cuando los grupos son simples o no. Y son ejercicios típicos de Sylow, que es si G tiene orden tanto, G no es simple. Entonces, hay diferentes formas de atacar el teorema. Esta es una de ellas. En el siguiente ejercicio veremos otra que es un pelín diferente. Entonces, si G tiene orden 148, lo descomponemos en factores primos, ¿vale? 2 al cuadrado por 37. Entonces, calculamos el número de 37 subgrupos de Sylow, ¿vale? Los 37 Sylows que pueda tener G. Generalmente, lo más interesante es empezar desde el número primo más alto, ¿vale? Porque por el teorema de Sylow, el número de 37 Sylows es equivalente con 1 módulo 37. Y generalmente, si empezamos por el número primo más alto, el número primo más grande que divide al orden de G, esa condición es la más restrictiva, ¿vale? No siempre, a veces donde no nos interese tanto empezar por el número primo más alto, pero bueno, como norma general no está mal. Entonces, para calcularlo, lo que hemos dicho antes, el número de 37 Sylows es equivalente con 1 módulo P, perdón, esto es módulo 37, ¿vale? Que es el número primo. Y lo que hemos dicho antes, el número de 37 Sylows divide a M, ¿vale? En nuestro caso, en este caso concreto, el número primo sería 37, ¿vale? La mayor potencia de 37 que divide al orden es 1, 37 elevado a 1, y M sería todo lo que nos queda al otro lado, que en este caso es 2 al cuadrado. Entonces, el número de 37 Sylows divide a 2 al cuadrado, y por tanto 37 es o 1, o 2, o 4. ¿Vale? O tenemos un 37 Sylow, o tenemos 2 37 Sylows, o tenemos 4 37 Sylows. Entonces ahora, utilizando que tiene que ser equivalente a 1 módulo 37, 1 es equivalente a 1 módulo 37, 2 es equivalente a 2 módulo 37, y 4 es equivalente a 4 módulo 37. Entonces, de las tres opciones, la única que puede ser es que tengamos un único 37 Sylow, y si tenemos un único 37 Sylow, por el colorario que hemos visto antes, si lo llamamos G sub 37, ¿vale? Como es único, es normal. Y es un subgrupo normal que no es G, porque tiene orden 37 y no orden 148, y no es el subgrupo trivial porque tiene orden 37 y no orden 1. Entonces hemos encontrado un subgrupo normal que no es un subgrupo normal propio, por tanto, G no es simple. ¿Vale? Es una de las aplicaciones que tiene el teorema de Sylow. Entonces, otra nota que nos servirá en el siguiente ejemplo es, si G es un grupo y tenemos un P Sylow y un Q Sylow, ¿vale? Para P y Q distintos,
Entonces, por un lado, P intersección Q es un subgrupo de P intersección Q es un subgrupo de Q, por tanto, por Lagrange, el orden de P intersección Q divide a P elevado a K, que es el orden de P, y el orden de P intersección Q divide a Q elevado a L, que sería el orden de Q. ¿Vale? Entonces, el orden de P intersección Q es divide a una potencia de P, divide a una potencia de Q. Como P y Q suponemos que son distintos, la única opción es que tenga orden 1. Que tenga orden 1, es decir, que la intersección sea trivial. ¿Vale? Es decir, dos P subgrupos de Silows asociados a primos distintos intersectan trivialmente. ¿Vale? Tienen elementos distintos, digámoslo así. Ahora veremos para qué nos sirve, pero lo interesante de esto es que con los P subgrupos de Silow, un argumento que hay útil y que se utiliza a veces es el de contar elementos. Ahora lo veremos y veremos un ejemplo concreto. Y luego la otra cosa que hay que notar es, si la mayor potencia de P que divide a G es 1, es P elevado a 1, ¿vale? Lo que también se cumple es que si P1 y P2 son P subgrupos de Silow distintos, ¿vale? La intersección es un subgrupo de P1 y de P2, de los dos. Entonces, por el teorema de Lagrange, tiene que dividir a P. ¿Vale? Al dividir a P, o la intersección tiene orden 1, que por tanto es la intersección trivial, o la intersección tiene orden P. Pero si la intersección tiene orden P, lo que decimos es que P1 es igual a P2, y esto es contradicción porque estamos suponiendo que no. ¿Vale? Entonces, leído todo de golpe es, si la mayor potencia de P que divide al orden es P elevado a 1, ¿vale? Dos P subgrupos de Silow distintos tienen intersección trivial también. ¿Vale? De nuevo, la idea de las intersecciones triviales es que nos permite contar elementos. ¿Vale? Porque entonces, si tienen intersección trivial, los elementos de P1 y los elementos de P2 son distintos. Y ahora veremos cómo nos aprovecharemos de esto. ¿Vale? Entonces, el ejercicio es, si G tiene orden 56, entonces G no es simple. ¿Vale? Como antes, descomponemos 56 en números primos, 2 al cubo por 7, y igual que antes empezamos por el número primo más alto, ¿vale? 7. Entonces, para calcular los 7 Silows, como antes, n sub 7 es equivalente con 1 módulo 7, y además n sub 7 tiene que dividir a m. En este caso, si nuestro primo es 7, la m que estaríamos considerando en la definición de Silow es 2 al cubo, 8. Entonces, si tiene que dividir a 8, es o 1, o 2, o 4, o 8. Y, igual que antes, hacemos el mismo argumento de antes. Si tiene que ser equivalente con 1, módulo 7. 2 es equivalente con 2, módulo 7. Y, por tanto, no es equivalente con 1. 4 es equivalente con 4, módulo 7. Y, por tanto, no es equivalente con 1. Pero en este caso, 8 sí vuelve a ser equivalente con 1, módulo 7. Porque 8 no lo podemos escribir como 7 más 1. ¿Vale? O, dicho de otra forma, el resto de dividir 8 entre 7 es 1. Entonces, de estas dos cosas, o tenemos un 7 Silow o tenemos 8 7 Silows. Entonces, para ver que G no es primo, hacemos dos casos. Primer caso es igual que el anterior, solo tenemos un 7 Silow, por tanto, al único 7 Silow que tenemos lo llamamos G sub 7, por ser único es normal. Hemos encontrado un subgrupo normal propio, por tanto, G no es simple. Ahora, el segundo caso, que es el interesante, es cuando tenemos 8 7 Silows, ¿vale? Si tenemos 8 7 Silows, por la nota anterior, los 8 7 Silows tienen intersección trivial. Porque recuerdo que la mayor potencia de 7 que divide al orden es 7 elevado a 1. Entonces, por la nota anterior, los 8 7 subgrupos de Silow tienen intersección trivial 2 a 2, y ahora es cuando podemos contar elementos, ¿vale? Porque entonces, para formarnos los 8 7 subgrupos de Silow, ¿vale? Necesitamos 8 7 subgrupos de Silow multiplicado por el número de elementos de cada uno, que serían 7 excepto el elemento neutro,
¿vale? Que es el que comparten todos los 7 subgrupos de Sylow. En estos 8 o 7 subgrupos de Sylow estamos considerando 48 elementos distintos del grupo, ¿vale? Entonces, si hemos considerado ya 48 elementos distintos para formar los 8, 7 subgrupos de Sylow, los 2 Sylows y los 7 Sylows ya hemos visto que tienen intersección trivial. Entonces, para formar los 2 subgrupos de Sylow nos quedan 56 menos 48 elementos que ya hemos considerado, 8. ¿Vale? Para formar los 2 subgrupos de Sylow nos quedan simplemente 8 elementos. Y ahora, el cardinal de los 2 subgrupos de Sylow es 8, ¿vale? Es 2 al cubo, que es la mayor potencia de 2 que divide a 56. Entonces, con estos 8 elementos que me quedan libres, solo me puedo montar un 2 subgrupo de Sylow. Solo puedo montar un único 2 subgrupo de Sylow, ¿vale? Porque los demás son elementos que son los 48 elementos distintos que tienen los 7 subgrupos de Sylow. Entonces, si solo nos podemos montar un 2 subgrupo de Sylow, lo llamamos G2, es único y por ser único es normal. De nuevo, es normal propio porque no es el grupo trivial y no es G porque no tiene orden 56. ¿Vale? Son argumentos que se utilizan en Sylow, que iréis haciendo en prácticas, entonces, pero más o menos para tener dos ejemplos ahora y ir introduciendo un poco el tipo de argumentos con el que trabajaremos.